La clase de hoy es la tercera clase, pero no es el fin de lo que pretende ser este curso. Eso nosotros lo hemos planteado desde el principio y quisiera dejarlo en claro de cuál es el significado de esta clase y cómo les proponemos seguir. La clase de hoy es, como les había señalado, una clase que es nuestra propia historia, es decir, somos nosotros mismos interviniendo en la historia de la Cuarta Internacional, con lo cual casi, que yo preferiría, y creo que es lo que corresponde, un poco correrme del rol del docente que explica un proceso de alguna manera un poco lejano, una clase de historia de aquello que ocurrió a partir de los libros. Pues yo voy a presentar acá una experiencia de lucha de nuestra organización, de nuestro partido, de más de medio siglo, en el cual es necesario para comprenderlo una elaboración colectiva. Por eso ya desde un principio esta clase va a ser un poco distinta, va a ser un poco más corta, porque yo quiero dar pie a sus intervenciones, y que sus intervenciones no se formulen solamente bajo la forma de pregunta, que obviamente lo voy a aceptar, pero no siempre las preguntas las voy a responder yo, la puede responder otro compañero, y quisiera alentar las intervenciones en torno a comentarios, opiniones, críticas o lo que sea, ¿sí? Que va a disparar la clase. Entonces, no voy a presentar diapositivas, esta clase está también incluida en el PowerPoint que después todos van a recibir, pero quiero ir viendo el chat, por si alguno hace un planteo o quiere hablar, entonces lo voy a estar viendo para ver si logramos tener una lógica un poco más cercana a pesar de este método. Ahora bien, creo que nunca pensé que iba a citar a Kuusinen. Yo lo nombré en la clase anterior, no sé si alguno se acuerda, que era un burócrata, digamos, de la Tercera Internacional que preparó el informe del mundo colonial y semicolonial en el Sexto Congreso en 1928, y que arrancó diciendo con una frase que yo consideraba poco afortunada, que era: todos ustedes saben que yo no tengo los conocimientos para hablar de todo lo que voy a hablar acá. Bueno, básicamente mi situación es esa. Entonces tomo el concepto de Kuusinen y trato de plantearlo, no en términos de la burocracia, en esto que yo les decía, el balance de un partido, el balance y la experiencia acumulada de política obrera requiere de una elaboración colectiva. Ningún compañero individual que se ponga a leer los textos, no solamente que son muchos, sino los he leído todos, yo hice un esfuerzo por ponerlos en el programa, por poner un link, tal vez alguno de ustedes se tomó el trabajo de leer alguno, tal vez no, pero es una cantidad de documento, una masa de lectura enorme. Entonces la propuesta es que esta clase sirva como ordenadora de cuáles fueron los momentos básicos de esta historia de política obrera y la lucha de política obrera y el Partido Obrero por construir la Cuarta Internacional, y que después nos tomemos una especie de intervalo de investigación, es decir, que nos organicemos, que conformemos grupos de acuerdo al interés que cada uno tenga de cada una de estas etapas, la década del 60, el 70, el 80, el siglo XXI, lo que sea, y a partir de los textos que están en el programa y buscando más, y realizando entrevistas, etcétera, cada pequeño o grande, lo que sea, no sabemos quién se va a anotar, grupo de investigación, después podamos volver a encontrarnos dentro de unos meses para volver a tener esta clase a otro nivel, ¿sí? Una especie de espiral del conocimiento que, como implica el método dialéctico, en el cual partimos de una propuesta, vamos, nos dividimos, analizamos los textos, los discutimos, los charlamos, los resumimos, los ponemos en un Word para tenerlos acomodados, y nos volvemos a juntar. Y volvemos a decir, bueno, mira, acá esto no lo vimos bien, esto hay que verlo mejor, esto hay que analizarlo de esta manera, y avanzamos en esta historia, y tal vez, quién sabe, podemos incluso concluir en un documento, en un libro, que manifieste este recorrido histórico. Entonces, bueno,
después lo voy a repetir al final, pero al mismo mail, con el mismo mail que se comunican con nosotros, que es el que maneja Alejandra, cada uno de ustedes que esté interesado en seguir participando en este curso a través de la forma de los grupos de investigación y de trabajo, va a mandar un mail y lo va a decir, porque lo que primero necesitamos para organizarnos, para ver si cuántos compañeros sumamos para la coordinación. Acá en este mismo grupo hay compañeros que tienen experiencia, que estudian la historia del trotskismo y que pueden colaborar incluso coordinando estos grupos. Entonces, eso lo vamos a decidir en base a cuántos de los 100 que estamos acá van a seguir participando bajo esta forma de esta experiencia. Entonces todo el mundo escriba al correo cuando termina la clase y dice, bueno, sí, yo sigo, o si, bueno, si no escribe, ya damos por cuenta que no sigue por el momento. Entonces, la clase de hoy voy a intentar que sea más corta. Tengo igualmente ahí, es un periodo extenso, muy largo, porque aunque sea en términos de años más corto, 60, 70 años, a lo que ya nos referimos, tenemos muchas más cosas para decir, ¿sí? Porque se trata de nuestra propia organización. Pero esto que yo estoy planteando, de que es importante que avancemos en un trabajo de investigación colectivo, etcétera, es importante porque ha sido planteado por los especialistas. Vamos a llamar a nuestro compañero Osvaldo Cogiola en su libro, si tuvieron la suerte de leerlo. Él señala que la historia del trotskismo latinoamericano, incluso mundial, se está por escribir. La historia del trotskismo es la historia de la Cuarta Internacional, de la lucha por la construcción de la Cuarta Internacional. Recuerden que el concepto trotskismo empezó incluso como un concepto despectivo por parte de los estalinistas. Entonces, el mismo planteo fue hecho por Guillermo Lora a fines de la década del 70, señalando que una de las principales debilidades de la historia del trotskismo era no estar escrita, es decir, que los propios luchadores desconocían gran parte de los acontecimientos que los precedían en la lucha. Entonces, bueno, vamos a tratar de partir de donde habíamos dejado, es decir, de México. Trotsky llega a México en 1933. Ya estaba, perdón, llega en el 37. Lo que quería decir es que en el 33 ya estaba constituida una oposición comunista de izquierda en México, que estaba conformada por Octavio Fernández, José Revueltas, un intelectual muy importante de aquel entonces, y la Cuarta Internacional había logrado incorporar a un destacado pintor de renombre internacional como lo era Diego Rivera. Diego Rivera fue quien intervino frente al presidente Cárdenas para darle asilo a León Trotsky, que llega con Natalia efectivamente en 1937, con la condición de no intervenir en política interna mexicana, ¿sí? Pero bueno, esto es difícil, ¿no? Inmediatamente se da una crisis en lo que era la Liga Comunista Internacionalista, así se llamaba la Organización Trotskista de México, LCI, por la cuestión de la nacionalización del petróleo que realiza Cárdenas. Algunos militantes de la Liga señalaban que era, digamos, como un intento del imperialismo, que Cárdenas seguía actuando como un agente del imperialismo, mientras que Trotsky señalaba que constituía un hecho progresivo y que se tenía que luchar por el control obrero de esa nacionalización y avanzar en ese camino. De hecho, tuvo que intervenir la otra gran fuerza política que en aquel entonces era parte de la Cuarta Internacional, que era el Socialist Workers Party, SWP de los Estados Unidos. Interviene en la disputa y bueno, luego de una crisis que hubo, se logra recomponer lo que era el núcleo de la LCI. Entonces, en México, desde América Latina, empieza a organizarse la Cuarta Internacional. Fíjese qué dato que suele estar soslayado en buena parte de las historias de la izquierda, incluso de las historias que hicieron los trotskistas, que el hecho de que Trotsky esté acá le daba a América Latina un protagonismo que no se podía soslayar, más allá de que París seguía constituyendo un lugar muy importante donde estaba el hijo de Trotsky, en lo que era la organización de toda la Cuarta Internacional como centro europeo.
Pero en México se funda, ya hemos mencionado, la revista Clave, Tribuna Marxista, que constituye la primera revista dirigida directamente por Trotsky en español, y en donde se empiezan a publicar los principales declaraciones, manifiestos, y de hecho el programa de transición es publicado ahí por primera vez en castellano en 2 números. En esta revista publica también textos muy importantes de Diego Rivera en torno a la cuestión de América Latina, de la caracterización de América Latina en términos históricos, en términos sociales. Escribió también textos sobre una caracterización específica de los países del Caribe, se refirió a la lucha de clases y el problema indígena, y en ese sentido Trotsky siguió planteando la necesidad de que la Cuarta Internacional vincule las leyes generales del movimiento del sistema capitalista con la realidad específica de cada región o de cada país, y él decía abiertamente en un texto sobre la liberación nacional, porque fue así titulado, eso era muy difícil, era una de las cuestiones centrales de la política. Bueno, la Cuarta Internacional empezó a organizarse entonces con una publicación, conforma un comité ejecutivo que en un principio tiene su sede en París, pero que en 1941, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el avance de Hitler se traslada a Estados Unidos. En ese momento se crea incluso un departamento latinoamericano quedó a cargo de un tal Abraham Golod, que era un ruso ucraniano que había llegado como delegado de la Internacional a México y que se había incorporado a la oposición de izquierda. Fíjense que ocurre algo que mencionábamos en los primeros congresos de la Tercera Internacional. Compañeros de diversas nacionalidades y muy alejados a una determinada política, como puede ser un ruso ucraniano, termina encargado del departamento latinoamericano. Esto después va a ser un poco criticado por un compañero como va a ser Liborio Justo, un militante argentino, que señalaba, bueno, acá los latinoamericanos tienen que tener un protagonismo que todavía no tienen en la Cuarta. Pero bueno, eso va a venir después. El SWP, el partido de Estados Unidos, organizó un buró que intentaba organizar el trabajo y la militancia en América y en Asia, semejante trabajo. Se llevó adelante las primeras conferencias de la Cuarta Internacional, entonces se dan adelante en 1938, un año después de la llegada de Trotsky a México y varios años después de señalada la necesidad de crear la Cuarta Internacional, que como discutimos en la clase anterior, fue en 1934. Se hace una conferencia en París, se hace una conferencia en Nueva York, se aprueban las tesis de Rivera, la tesis sobre América Latina escritas por Rivera, que son muy duramente juzgadas por Osvaldo Cogiola en su libro de Historia del Trotskismo. Señala que se sorprendían por su primitivismo teórico. Yo no estoy tan seguro de que hayan sido tan malas. Creo que es algo que hay que debatir, que en 1938 el desarrollo del estudio de América Latina, de la historia, etcétera, estaba bastante trazado, y que tiene que entenderse en ese contexto, también entenderse, bueno, Rivera era pintor, se dedicaba a otras cuestiones, pero bueno, no vamos a avanzar en debatir esas cuestiones de Rivera, pero sí que tener en cuenta que quisiera señalar que Rivera hace un esfuerzo, y la Cuarta Internacional, por comunicarse con otras secciones, y hemos encontrado una carta de Liborio Justo que recibió las tesis de Rivera y que se le solicitaba aportar de cuál era la situación en Argentina, con lo cual se intentó hacer una primera coordinación. No sabemos, desconozco, si existen otras secciones que enviaron informes de sus países a México, pero todas esas investigaciones constituyeron los fundamentos para la redacción del programa de transición, que era, como hemos visto, un programa que buscaba dar cuenta no de qué hacer en México, sino un programa para el Partido Mundial de la Revolución, que en ese sentido, la Cuarta Internacional, el trotskismo en particular, señala que no hay programas nacionales, sino que hay un programa internacional que tiene que tener su adaptación y su vinculación con las historias nacionales de cada país.
pero no son cuestiones separadas e independientes como planteaba el estalinismo. Ahora bien, entre 1938, incluso con vida de Trotsky, empiezan a aparecer las primeras divisiones en la Cuarta Internacional, y las primeras cuestiones fueron en torno justamente a cómo caracterizar fenómenos sociales, en este caso la Unión Soviética y América Latina. En torno a la Unión Soviética, algunos compañeros del SWP planteaban que era un Estado imperialista y que no se podía seguir defendiendo el carácter obrero de la URSS. Eso llevó entonces a una primera escisión, y un militante muy importante, Mario Pedrosa, siguió las tesis del SWP y hizo un recorrido por América Latina convenciendo secciones para romper, digamos, con la Cuarta. Por otro lado, Liborio Justo, que en Argentina encabezaba la Liga Obrera Revolucionaria, buscó organizar una nueva Cuarta Internacional, ya directamente, con grupos partidarios de la Liberación Nacional. Señalaba que era fundamental esta caracterización. O sea, era un trotskista que señalaba que predominaban las relaciones sociales feudales, que por lo tanto la liberación nacional era una tarea fundamental, que la tenía que llevar adelante el proletariado. Pero bueno, esta Cuarta Internacional separada, finalmente se disolvió en 1943, pero bueno, implicó un golpe. Estamos analizando entonces la Cuarta Internacional, pero el grueso de la exposición se va a concentrar en lo que podríamos llamar la Cuarta Internacional después de Trotsky. Así como existe este texto tan famoso de Trotsky sobre la Tercera Internacional después de Lenin, que fue uno de los que leímos, nosotros tenemos que concentrarnos, y el gran problema viene justamente después de muerto Trotsky, asesinado Trotsky, mejor dicho, en agosto de 1940. Incluso después se va, no solamente la desaparición física de Trotsky va a significar un problema, porque lo que unía directamente con una persona que estuvo en la vanguardia de la lucha por la revolución socialista, en el Ejército Rojo, etc., su desaparición implicaba un duro golpe, sino luego el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial consolidó la figura de Stalin, sin ningún lugar a dudas, y hizo mucho más difícil el desarrollo de la Cuarta Internacional. Asimismo, bueno, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, una de las cuestiones claves que atravesó y dividió al movimiento fue la cuestión nacionalista. En la Argentina, sin lugar a dudas, la cuestión peronista. Se formaron varios grupos, por ejemplo, el grupo Octubre, que estaba liderado por Julio Velardo Ramos, que veía al peronismo como una fuerza progresiva, que completaba la revolución democrático-burguesa, y finalmente termina rompiendo Ramos con la Cuarta Internacional en 1948. Estaba el grupo Cuarta Internacional, encabezado por Juan Posadas, que tenía un planteo bastante similar al de Ramos, pero no rompió con la Cuarta. Y el grupo obrero marxista, que es dirigido por alguien que vamos a mencionar en varias oportunidades, que era Nahuel Moreno, que tiene una caracterización muy particular. Señalaba que el peronismo, al igual que otros movimientos nacionalistas, como el MNR en Bolivia o el varguismo en Brasil, constituyó un movimiento de derecha, que era sirviente del imperialismo inglés. Consideraba que los sindicatos peronistas eran semifascistas, y de hecho caracterizó como revolucionario al movimiento que derribó al gobierno nacionalista de Villarroel en Bolivia, y es un gobierno que reinstaló a algo que se denomina la rosca, que era lo que es la burguesía boliviana del estaño. Bueno, ese proceso que llevó a un gobierno de la rosca en Bolivia fue considerado por Moreno como revolucionario, y ya vamos a ver que choca con las fuerzas de la Cuarta Internacional en la propia Bolivia, ahora en un rato. Se hace en 1948 el segundo Congreso de la Cuarta Internacional en París, pero no emite ningún documento sobre América Latina, ni señala, ni define cuál es la sección, por decirlo de una manera predominante. Se nombra un uruguayo, Ortiz,
que es incorporado al comité ejecutivo y es mandatado a recorrer América Latina para tratar de unir a los diferentes grupos. Bueno, esa era la situación que existía a fines de la década del 40. Ahora bien, el país fundamental, la organización y la lucha más importante se dio en aquel entonces en Bolivia, ¿sí? En Bolivia surge el primer partido trotskista de masas del mundo, creo yo del mundo, puede ser que haya otro, el CELIAN, me señalaba un compañero, pero nosotros ahora estamos más preocupados incluso por América Latina. El POR, el Partido Obrero Revolucionario, fundado en 1935 en Córdoba, Córdoba, Argentina, por compañeros exiliados por la Guerra del Chaco. Y bueno, se da un proceso por el cual el Congreso de la Federación Minera de Bolivia en 1946, en aquel entonces esa federación estaba dirigida por el nacionalismo, por el MNR, aprobó gran parte de lo que es el programa de la Cuarta Internacional. Aprobó el control obrero de la producción, las milicias obreras, la escala móvil de salarios, y se da, en 1946, se da un golpe de Estado, que es enfrentado por los mineros. Es acá en donde justamente era el proceso que Moreno en Argentina caracterizaba como revolucionario, y en Bolivia los mineros estaban luchando contra ese golpe. Los mineros aprueban entonces el programa de una delegación, la de Yaliagua, que había sido redactado por Guillermo Lora, y que son llamadas como las tesis de Pulacayo. Estas tesis trataban de superar, o mejor dicho, superaban lo que fue el debate que vimos en la clase anterior entre el carácter feudal o capitalista de América Latina, que en términos planteados por el estalinismo era uno u otro. Las tesis de Lora señalan que Bolivia es un país capitalista atrasado, que es integrante de la economía mundial, con lo cual la estrategia es la revolución y la dictadura del proletariado, ¿sí? Mediante la alianza obrero-campesina, en donde las tareas democráticas se transforman inmediatamente en socialistas. Es decir, el programa de transición con métodos de lucha que son la movilización y la acción directa de masa. Quiero resaltar la importancia del papel del POR, que no solamente participa en elecciones, se llama el bloque minero. Bueno, esta cuestión de las elecciones vamos a charlarla más adelante, es muy interesante porque fíjense, consiguen no solamente 6 diputados, sino 2 senadores también. Entonces, hay otra medida, no solamente la electoral, sino que Lucha Obrera, que es el periódico del partido, vende 10.000 ejemplares aproximadamente. Vende más que el diario de mayor circulación de Bolivia. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. No conozco ninguna investigación específica sobre el tema, pero llama poderosamente la atención y no sé si existe algún caso, ahora sí a nivel mundial, en que el periódico de un partido trotskista venda más que el periódico de circulación nacional de un país. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente, porque suele decirse que el trotskismo fue un movimiento aleatorio, más bien dicho, minoritario, que no tuvo incidencia. Bueno, buena parte de esta clase tiene por objetivo señalar la participación del trotskismo en gran parte de las luchas de América Latina. Y cuando digo trotskismo, bueno, no solamente vamos a hablar de la corriente de política obrera, sino también de otras corrientes. Bueno, el proceso en Bolivia finalmente fue abortado, el bloque fue ilegalizado, el bloque electoral, se intervinieron las minas, Lora fue preso, hubo después un intento de golpe fascista, pero concluye en un hecho muy progresivo que es la creación de la Confederación Obrera Boliviana, que queda bajo dirección del Partido Obrero Revolucionario, del POR. Y acá quisiera traer a colación un comentario que hizo Jorge Altamira en un debate con Lowy, o Levy, depende cómo cada uno lo reconozca, cómo se pronuncia ese apellido, Michael
el historiador brasileño, y señalaba Jorge, no voy a decir que si la táctica del POR en 1952 hubiese sido correcta, el POR habría tomado el poder. Este principio es muy importante en términos metodológicos, es decir, ahora que después nosotros vamos a convertirnos en investigadores, el objetivo de analizar la historia, analizar las acciones, no es para decir, porque si hubiera hecho esto, seguro hubiera pasado lo otro. Bueno, eso no lo sabemos. Y ya hemos mencionado muchas veces que no siempre, a veces sí, pero no siempre, está en manos de los revolucionarios el derrotero de la revolución. Entonces creo que este principio señalado por Jorge en este debate es muy interesante. Ahí voy a leer en voz alta un comentario de Joaquín. Antes hay uno de Mercedes. Yo tenía entendido que Moreno hace centrismo en el peronismo. Sí, tenías entendido bien, pero una de las cuestiones con el morenismo es esto que Cogiola caracteriza como volteretas. Dice, bueno, una de esas volteretas, ahora la vamos a ver, es pasar del señalamiento de que es un movimiento de derecha a ser entrismo. Es un primer giro, por decirlo así, oportunista. Ahora lo vamos a ver. Joaquín Antúnez hace otro planteo, que es el estalinismo en Bolivia se movilizó contra Villarroel y festejó su muerte, colgándose en la Plaza de Mayo de boliviana, al caracterizarlo un gobierno nazi-fascista. Exactamente. El enojo del POR con Moreno puede haber venido por este lado, ya que terminaba comulgando con los estalinistas. Bueno, muy bien. Tenemos, después de este proceso, en el tercer congreso, vieron, ya hablamos del primer congreso que fue en París, en vida de Trotsky, el segundo congreso ya fue después, lo mencioné recién, el tercer congreso de la Cuarta Internacional se hace en París en 1953. En este momento se quiebra el trotskismo, se produce un quiebre fundamental que no tiene parangón con el pasado, y tiene que ver con la imposición de Michel Pablo, o Michael Pablo, y con lo que se denomina como la imposición del pablismo, ¿no? Bueno, este es un proceso muy importante al cual el Partido Obrero le dedicó unas jornadas específicas de estudio de la Cuarta Internacional en la década del 80, yo mencioné eso la clase pasada. ¿Cuáles eran las tesis? Señalaba que la Cuarta Internacional tenía que pasar a la integración en el movimiento real de las masas. Bueno, entonces uno ya empieza a darse cuenta que tiene algo de desesperado, es decir, bueno, la Cuarta Internacional vive en el movimiento irreal, entonces ya está desconectada de las masas. Vamos a discutir después qué es lo que genera este tipo de balances y que muchas veces se basa, mejor dicho, en la impotencia política. Y como señala Osvaldo Cogiola, busca tender atajos, ¿no?, para pasar a dirigir el movimiento de masas. En este sentido, Pablo señala que la burocracia estalinista está impulsando una transformación social, que va a haber una guerra inminente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y plantea que no hay tiempo para construir partidos trotskistas nuevos, con lo cual la tarea se limita a presionar a las direcciones estalinistas, o en el caso que sean coloniales, semicolonial, aliarse con el estalinismo, para luchar contra el imperialismo, con lo cual señala que va a haber siglos de transición al socialismo, siglos de transición, que van a estar regidos por la burocracia. Ahora bien, el primer elemento que tenemos para juzgar unas tesis es qué ocurrió después. En ese sentido, la realidad debió un duro golpe a las tesis de Pablo, porque no solamente no hubo guerra abierta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que el bloque socialista entró en crisis a lo largo de toda la década de 50 y se va a profundizar en la década siguiente. Por otro lado, en América Latina, Posadas fue elegido como sección argentina finalmente de la Cuarta Internacional y se crea el Buró Latinoamericano, BLA, a cargo de Posadas, que según Cogiola se desenvuelve con cierta independencia de lo que es la dirección de lo que va a ser el SI, porque el pablismo se va a consolidar en la dirección del trotskismo como secretariado internacional.
Según Cogiola, lo que consuma este Congreso es la destrucción organizativa de la Cuarta Internacional. Es decir, destruye el centralismo, destruye el Partido Mundial de la Revolución y se constituyen dos organizaciones separadas. Por fuera de este secretariado queda lo que se denominó o autodenominó el Comité Internacional de la Cuarta Internacional, conformado por la sección francesa que había sido excluida por Pablot, el Partido Comunista Internacionalista, PCI. Entonces se unió al SWP junto con seccionales de Suiza, de Inglaterra, y constituyeron este Comité Internacional. Entonces, recuerdan que en Argentina estaban Pablot y Moreno. Posadas y Moreno. Como Posadas fue elegido por la otra internacional, Moreno apoya al CI y constituye un secretariado latinoamericano, se llama Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo, nadie se ría, un nombre no muy amigable, SLATO, y tiene base fundamentalmente en Argentina, en Chile y en Perú. Pero bueno, lo cierto es que este CI no va a realizar numerosas conferencias. En 17 años hizo tan solo 2 reuniones internacionales, una en Leeds en 1958, otra en Londres en 1970. Ahora bien, el desarrollo del nacionalismo va a golpear en las fuerzas trotskistas. ¿De qué manera? De distintas formas. Por un lado, el POR, que era el partido de masas más importante de América Latina, sin lugar a dudas, negó su apoyo a ambas fracciones de la Cuarta Internacional. Es decir, no se sumó a ninguna de las dos. Ahora bien, el POR entra en un proceso de crisis, influido por el nacionalismo. Y en 1954, un sector se incorpora al movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque ¿cuáles son las diferentes presiones del desarrollo de la lucha de clases, del desarrollo del capitalismo sobre organizaciones y partidos de la Cuarta Internacional, que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una historia y de hacer un balance del derrotero de nuestras fuerzas políticas? En 1956, el sector pablista, por decir de una manera, del POR, o que impulsa un acercamiento al pablismo, que estaba dirigido por González Moscoso y vinculado a Posadas, impulsa una ruptura y se queda con la mayoría del partido. Se queda con la mayoría del partido y se queda con el periódico. Con lo cual, lo que es la tradición del trotskismo queda representada en la fracción del POR que se va a denominar Masas por su periódico, cuyo principal dirigente era Guillermo Lora. En 1958, Lora y el POR Masas siguen teniendo una presencia muy importante dirigente en el movimiento minero, inspira lo que fueron las tesis de Colquiri, que caracteriza ya al MNR nacionalista como una fuerza antiobrera y proimperialista, ¿sí? Abiertamente. En 1964 se da el golpe de Barrientos, que vuelve a poner en la ilegalidad al trotskismo, y en ese proceso es cuando Palabra Obrera, dirigida por Nahuel Moreno, se coloca con esa frase tan famosa para algunos, bajo la disciplina del general Perón, ¿sí? Y es el inicio de lo que se conoce como entrismo, es decir, entrar en organizaciones de masas, en este caso nacionalistas, que no era exactamente la línea planteada por el trotskismo cuando señaló incorporarse a fuerzas comunistas, para desde allí, supuestamente, impulsar la construcción de la Cuarta Internacional. Esto lleva a una crisis en 1958, cuando Perón ordena votar a Frondizi, y buena parte de lo que podríamos llamar izquierda peronista de alguna manera no lo acató, votando en blanco. Bueno, Moreno sí lo acató, y votaron a Frondizi, con lo cual, bueno. Un siguiente, por decir de una manera, giro o influencia, vamos a decir, además del nacionalismo, se va a dar a partir de la Revolución Cubana. ¿Sí? La Revolución Cubana, como todos sabemos, fue un hecho fundamental, fue la primera revolución en América Latina que se declaró
se autodeclaró socialista o por un objetivo socialista. En la revolución hubo participación de trotskistas que estaban organizados en el POR de Cuba, organizados en lo que era de todas estas dos fuerzas trotskistas, en la del Secretariado Internacional, en el BLA de Posadas, ¿sí? Pero bueno, tuvieron una presencia importante hasta que, no podemos entrar en detalles, pero sufrieron una provocación de lo que en aquel entonces era el Partido Comunista de Cuba, que tenía otro nombre. Salió un periódico apócrifo señalando que el POR había llamado a ir a conquistar Guantánamo. Fue caracterizado como una provocación, finalmente fue puesto en la ilegalidad el POR en Cuba. Ahora bien, ¿a qué me refería yo con esto de voltereta? Moreno, en sus inicios, caracteriza a Fidel de gorila, ¿sí? ¿Por qué? Porque Batista era una especie de Perón cubano, haciendo una analogía que seguramente no es de todo correcta, ¿no? Ni en aquel entonces ni hoy, pero para comprender un poco el accionar. Pero otros sectores del trotskismo caracterizan que en Cuba se había instalado un estado obrero, con lo cual Moreno vuelve a tener que acomodarse entre esta primera caracterización, y finalmente en el año 64 termina la etapa de lo que se conoció como entrismo, ¿sí? Al calor del desarrollo de la Revolución Cubana y de sus métodos de lucha, y Moreno se une con Palabra Obrera con el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que estaba dirigido por Santucho, y fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, cuyo eje comienza a ser la preparación de la lucha armada. Recién me quedó la duda si cuando dije Batista quise decir Castro, Fidel Castro. Pero bueno, si después quedó alguna duda, me hace una pregunta y lo aclaro. Bien, en aquel entonces empieza a tener un enorme prestigio la organización armada, es decir, la lucha armada y el protagonismo de la lucha armada en el proceso revolucionario a partir de Cuba, pero también empieza a tener protagonismo en otros lugares de América Latina que fueron de alguna manera opacados por el enorme prestigio internacional de la Revolución Cubana. Un caso de ellos es la lucha de Hugo Blanco en el Perú, en el cual Blanco estuvo en Argentina, fue reclutado por el Partido Obrero Revolucionario, por la SLATO también, por la Corte Internacional del Secretariado Internacional, fue electo secretario general de la Federación Campesina en Perú, de la Convención Hilares, una seccional específica, y Blanco impulsó la lucha por la tierra defendida, o sea, la ocupación y la defensa de la tierra por las armas. Ahora, después esa lucha se extendió a otro tipo de enfrentamientos armados, asaltos a bancos, a cuarteles de policía, etcétera. No me quiero explayar, pero sí quiero señalar que no solamente se resumió a Cuba la cuestión, y que otros movimientos y otros compañeros militantes de la Cuarta Internacional tuvieron un prestigio enorme y la lucha de Hugo Blanco tuvo fama internacional. De hecho, Eric Hobsbawm, el historiador británico, lo menciona en varias de las historias que hizo de América Latina. Ahora bien, el enorme papel que empiezan a tener los campesinos en la lucha latinoamericana, Moreno interviene y señala que la teoría de la revolución permanente se equivoca al afirmar que solamente los obreros pueden impulsarla, y señala que el protagonismo también puede caberle a los campesinos y a la clase media. Bueno, ese es otro de los puntos de estos cambios oportunistas o volteretas, como suelen ser caracterizados, de las fuerzas de la Cuarta Internacional. Bueno, finalmente Hugo Blanco fue apresado, estuvo muchos años preso y fue amnistiado en 1971. Más adelante podemos referirnos a esa cuestión y cómo sigue la lucha en el Perú. Ahora bien, la Revolución Cubana genera realineamientos en la Cuarta Internacional, tanto en el posadismo como en el Secretariado Unificado.
En 1959, Posadas se candidatea a la Secretaría General de la Cuarta, del Secretariado Internacional, pero es derrotado por Livio Maitán, ¿sí? Entonces en 1962 rompe y crea su propia internacional. O sea, sería una tercera Cuarta Internacional, ¿sí? Que en un congreso en 1967 en Montevideo se declara como Cuarta Internacional posadista. Posada se coloca a la misma altura que Lenin, Trotsky, Marx, etc. Los compañeros, la mayoría o buena parte de ustedes debe saber el derrotero que tuvo después Posadas en torno a la caracterización del papel de mundos intergalácticos, etc. No quiero hacer hincapié en eso, porque el propio libro de Cogiola señala que pese a que, bueno, el periódico de Posadas, que se llamaba Voz Proletaria, empezó a llamarse Voz Planetaria en joda, digamos. Los partidos organizados por Posadas tuvieron, algunos de ellos, inserción importante en la lucha de clases, como ahora vamos a ver. Bueno, por otro lado, en la otra Cuarta Internacional, también hay una especie de crisis. Se mantiene la OSI, que es la Organización Comunista Internacional de Francia, dirigida por Pierre Lambert, y la Socialist Labour League, impulsada por Healy, SLL. En este contexto es cuando empiezan a darse un conjunto de rupturas y de realineamientos de un conjunto de compañeros muy jóvenes, Jorge Altamira, Roberto Gramar, Marcelo Torres, que rompen con lo que en aquel entonces llamaba Praxis, que era una organización dirigida por Silvio Frondizi, hermano del presidente, intelectual de enorme prestigio y militante, criticando el planteo del Movimiento de Liberación Nacional. Rompen criticando ese planteo. Entonces empieza a delimitarse un grupo que rompe con eso y empieza a buscar en la tradición bolchevique y en la tradición revolucionaria trotskista una nueva orientación. Está entre la fuente, y es muy interesante, se los recomiendo, creo que está el link en el programa, de las resoluciones del primer Congreso de Política Obrera de 1975. Y ahí se explica este contexto en el que empieza a surgir política obrera. ¿Y contra quién se empieza a plantear este núcleo fundador de política obrera? Jorge Altamira lo señaló en una entrevista que se hizo en 1982, que está citada en el libro de Osvaldo, y señala, Jorge, que estábamos en el periodo de auge del maoísmo, aún de la Revolución Cubana, y se estaba dando una discusión de carácter estratégica. Por un lado, el impulso de lo que se denominaba la lucha que impulsaba el maoísmo, profoquista, por decir de una manera, y el planteo que empezaba a ser política obrera, fundamentado en la tradición trotskista, en la necesidad de un trabajo estructural dentro del proletariado y sus organizaciones. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, política obrera, al interior del trotskismo, también se delimita, porque se plantea, critica el oportunismo que venimos describiendo del conjunto de organizaciones, que no solamente se habían rendido de alguna manera en diferentes momentos al nacionalismo, sino también al lo que en aquel entonces se denomina foco armado, pero cuyo debate se constituía en cuáles eran las formas y la estrategia de construir el partido revolucionario. Entonces, la lucha en el seno de la clase obrera para arrancarla de la influencia del peronismo se constituye en el objetivo central de política obrera. Ahora bien, en los primeros números, es muy interesante leerlos, están todos subidos en marxist.org, todos los números de política obrera. En el número 4 hay un texto que se llama Continuidad y vigencia históricas del leninismo-trotskismo, ¿sí? Escrito por Jorge Altamira, en el cual se plantea que se tienen que establecer
las características de la etapa para construir una nueva internacional. Pero fíjense qué interesante de estos jóvenes, de que tenían más o menos 20 años, señalan que desconocen los agrupamientos internacionales existentes en aquel entonces. Se dice abiertamente. Bueno, es entendible. En aquel entonces, para tener una información de agrupaciones que existían en otros países, no era como ahora. Pero me pareció muy importante señalarlo. En ese sentido, el primer Congreso de Política Obrera señala esto, lo voy a leer textual. PO surge al margen del movimiento real de la Cuarta Internacional, cuyas luchas internas desconoce, al margen de la experiencia y luchas concretas del trotskismo desde la muerte de Trotsky. Entonces, el alcance de la lucha ideológica es harto limitado, no trasciende algunas tesis generales del trotskismo y de los problemas relativos a la política nacional del momento, pero abstraídas del combate por construir la Cuarta Internacional. Esto es un balance, escrito más o menos 10 años después, sobre los inicios. Dice, bueno, empezamos así. Creo que es importante señalar este balance crítico, porque no dice, bueno, nosotros siempre fuimos los mejores, siempre hicimos todo bien, nunca nos equivocamos en nada. De hecho, se hace una crítica al trabajo que se estaba realizando en el movimiento obrero, o el trabajo que se realizó en el movimiento obrero. Y otra vez voy a citar textual del primer Congreso de Política Obrera, en el cual se aclara que la conquista y asimilación de cuadros de origen obreros, si no está encuadrada por una formación basada en el programa y en la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, el programa estructura los cuadros y el combate no es un claro combate por el programa, la proletarización se desvía hacia el sindicalismo. Fíjense, punto 1, no surge en un principio la lucha por la cuarta. Punto 2, se hace el señalamiento de que si se interviene en la clase obrera, si hay una vinculación clara con un programa y con la lucha de la construcción de un partido mundial, se puede uno desviar en sindicalización o caer en el sindicalismo. Fíjense que es un señalamiento importante del propio trabajo que se estaba realizando. Ya voy a leer lo que comentó Fabián Cañete. En síntesis, el Congreso de Política Obrera dice así textual: lo que va a constituir la política de PO es su formulación de que las bases de un programa deben estar vinculadas al movimiento histórico de la Cuarta Internacional. Sin esa base fundacional, nuestra organización no habría llegado no ya a cumplir una década de existencia, sino siquiera 10 meses. Esto dicho en 1975. El carácter fundamental de vincularse a la tradición y al movimiento histórico de la Cuarta Internacional. Dice Fabián, Altamiro comentó, ahora no recuerdo si fue en un congreso partidario o dónde, que apenas constituida Política Obrera en el 64, Nahuel Moreno los llamó a una reunión planteándoles que el trotskismo ya existía en Argentina y que estaba representada en la organización que él dirigía. Bueno, es muy probable. Yo tengo otro dato, es otro hecho histórico. Lo voy a decir ahora, no sé si lo tenía planeado para un poco adelante, pero también tengo entendido que fue Santucho se comunicó con Política Obrera para oponerse a Moreno. Entonces, también hubo un rechazo en términos de que Política Obrera no aceptaba o no coincidía con el papel otorgado a la lucha armada por parte de Santucho y su fracción o tendencia dentro del PRT, con lo cual no se aceptó tampoco esa invitación. Entiendo que acá tampoco Moreno los invitó, son cosas distintas, ¿no? Pero es evidente que había la irrupción de Política Obrera, generó algo disruptivo, en tanto que los que ya estaban decían, bueno, pero ¿por qué surge esta agrupación, una nueva organización, si estamos nosotros? Bueno, rápidamente va a quedar en claro. En 1964, por ejemplo, frente a la posible regreso de Perón, se saca un volante en el cual se señala que, bueno, es un derecho democrático, la presentación del peronismo, etcétera, pero que
el regreso de Perón era toda una campaña de engaño a las masas, y no lo apoya Política Obrera, ¿sí? Bueno, a partir de entonces se empieza a desarrollar la organización eh, con esta línea, empieza a incorporar, con esta delimitación clara del peronismo, diversos sectores, gana una parte de lo que era vanguardia revolucionaria, que era una fracción salida del PC con posiciones foquistas. Se empieza a constituir un núcleo que rompió con el catolicismo en una ciudad muy importante de la Argentina llamada Bahía Blanca, y constituye realmente un hecho notable para mí, sobre todo que vine hace poco a Bahía Blanca a notar que fue el primer lugar fuera de Buenos Aires en donde Política Obrera tuvo existencia, allá en los 60, con dos destacados militantes, sobre todo Marcelo Martín, que falleció luego del Cordobazo en un accidente de tránsito que, bueno, nunca fue esclarecido qué fue lo que pasó, y Christian Rath, al cual todos ustedes conocen. Bien, llegamos a 1966, se da un hecho muy importante, se da lo que se podría uno llamar la internacional tercermundista, porque la dirección cubana convoca una conferencia tricontinental en La Habana, participan delegados de todo lo que se puede llamar el tercer mundo, África, Asia y América Latina. Eh, las grandes fuerzas presentes son los soviéticos, los chinos, los vietnamitas y los propios cubanos. Pero bueno, resulta todo un acontecimiento que Fidel Castro ataque abiertamente al trotskismo en su discurso de cierre. Lo considera una fuerza contrarrevolucionaria, al servicio del imperialismo, le dice de todo, los acusa de haber infiltrado a una fuerza guerrillera de Guatemala que era el MR-13, dirigida por John Sosa, que efectivamente había adherido al programa de la Cuarta Internacional a instancias del Partido Obrero Revolucionario de México y sobre todo de un militante, Adolfo Schily, que es un importante historiador y militante, que después tuvo su derrotero político, pero bueno, en aquel entonces tuvo un protagonismo muy importante en la lucha política, de hecho fue preso, estuvo preso en México, si no me equivoco, mientras Fidel Castro daba este discurso, creo que estaba preso en México por su actividad militante. Ahí escribió La Revolución Traicionada y Conclusa, algo así, sobre la Revolución Mexicana, un libro espectacular que se los recomiendo a todos. Bien, la Tricontinental crea un órgano específicamente latinoamericano que se llamó OLAS, ¿sí? La Organización Latinoamericana de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos, que tuvo su primer conferencia al año siguiente, también en La Habana, en 1967, pero solamente con delegados de América Latina. Ahora bien, es muy importante esta conferencia. ¿Por qué? Porque Política Obrera llamó a apoyar esa conferencia, ¿sí? Al igual que gran parte de las fuerzas de izquierda. Y me parece importante señalar esto porque constituyó la primera agrupación internacional revolucionaria que fue apoyada por nuestro partido, ¿sí? Y quiero citar textual, para no poner boca de palabra política obrera cosas que no son, cuáles fueron los argumentos señalados para apoyar. Señalaba en 1967 nuestro partido, en un artículo que salió en Política Obrera y se llamó La Conferencia de las Olas, señalaba que por primera vez desde la degeneración de la Tercera Internacional a manos del estalinismo, un movimiento con influencia en las masas y la dirección de un Estado obrero se aproximan en una gran medida a la tesis de revolución permanente, es decir, a las tesis que proclama la unidad entre la revolución democrática antiimperialista y la revolución socialista mediante la dictadura proletaria, es decir, se aproxima al programa de Trotsky para América Latina. El programa sostiene que la revolución permanente en los países de América Latina tiene un carácter latinoamericano de conjunto y cuya meta general son los Estados Unidos socialistas de América Latina. Bien. Este apoyo a la OLAS se da
planteando que el punto de partida es el objetivo de la dictadura del proletariado, que no era precedida por una revolución democrática, como planteaba el estalinismo. Entonces, las resoluciones de la OLAS chocaban abiertamente con los partidos comunistas, planteaban la lucha abierta por el socialismo, ¿sí? Y constituían un golpe también al Frente Popular en aquel entonces. En aquel entonces. Recuerden que tenemos que ver la historia de acuerdo a cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. En ese sentido, asimismo, nuestra organización señalaba: no hay vía pacífica que valga, sino la insurrección armada como la forma suprema de la lucha revolucionaria de la clase obrera. ¿Por qué señalo que esto es importante? Porque al mismo tiempo que se da este apoyo y que se señala a la insurrección armada como una estrategia fundamental para el desarrollo de la revolución, se hace el señalamiento que hay un antagonismo entre foquismo y revolución permanente. Es una contradicción insuperable. Se avanza en el sentido de la revolución permanente, es decir, del Partido Revolucionario, o se retrocede en sentido del foquismo. Esto es importante señalar porque el apoyo a la OLAS no implicó, por decir de una manera, una ceguera con respecto a la estrategia que estaba impulsando para América Latina. Pero al mismo tiempo se era consciente que esa lucha impulsada por Cuba rompía la coexistencia pacífica planteada por la Unión Soviética y por los partidos comunistas, secciones de la Unión Soviética en toda América Latina. ¿Sí? ¿Entienden esta? ¿Qué es muy importante señalar entonces? Que Política Obrera intervino para intentar construir una ola de masas y no de aparatos. ¿Cuál era el planteo de Política Obrera? Salieron volantes que fueron repartidos en diferentes ocasiones, por ejemplo, en un acto de homenaje al aniversario de la Revolución Cubana. Este volante decía: es un deber de los activistas y obreros conscientes agitar en las fábricas, barrios, talleres, sindicatos y de los militantes en favor de la revolución socialista, apoyar y sostener la política revolucionaria que la OLAS representa. Ahora bien, esa OLAS, ¿qué tiene que ser? Una OLAS de la vanguardia obrera y campesina. Por eso buscaba luchar Política Obrera. Hubo otra fracción, voy a avanzar porque el tiempo. Denme un segundo. La otra fracción del trotskismo, u otras de las fracciones del trotskismo, también defendieron la OLAS, pero con otra propuesta, es decir, la constitución de brazos armados de la OLAS, ¿sí? Es decir, la conformación de unidades combatientes. Y caracterizaban que el planteo de Política Obrera era pedante, es decir, bueno, cómo este grupo de jóvenes sale a decirle a Fidel Castro o a la OLAS lo que tiene que hacer, y que el planteo en torno a la constitución del Partido Revolucionario era una especie de utopía, con lo cual entraba el Secretariado Unificado y sus representantes en América Latina directamente en la preparación de la lucha armada como elemento fundamental de la lucha de clases para América Latina. Esto en 1967 y 1968. Ahora bien, el PO realiza rápidamente un balance crítico, porque rápidamente, disculpen, repetí la palabra, la OLAS avanza no hacia donde planteaba Política Obrera, hacia una OLAS de la vanguardia obrera y campesina, sino a una política de aparato. De hecho, la OLAS se fuma, no se llama al siguiente congreso, lo mismo ocurrió con la Tricontinental,
Entonces, en 1969, Política Obrera saca un balance que plantea lo siguiente. Los acuerdos con el estalinismo en la tricontinental se transformaron en traición abierta por parte de esta camarilla. Los preparativos organizados con el PC desaparecieron, la vinculación con las masas resultó entonces nula. No hubo ninguna vinculación de las masas con las olas. A eso se suma la derrota de la guerrilla boliviana, del Che Guevara. Con ello, señala Política Obrera, se hundió irremisiblemente las olas. La segunda conferencia, que debió realizarse en agosto de 1968, corrió la misma suerte. Es que la olas no fue concebida, y ahí viene el duro balance, para la construcción del Partido Revolucionario Latinoamericano centralizado, sino como un apoyo logístico propagandístico de la guerrilla boliviana. Aún en esta función, fue un completo fracaso. Posteriormente, en otro artículo de 1971 llamado Cuarta Internacional, de cómo abjurar del trotskismo y adherir al foquismo urbano, Política Obrera avanza en esta caracterización de cómo el Secretariado Unificado se había adherido completamente a la estrategia del castrismo, a la preparación de la lucha armada, y Política Obrera señala las diferencias en torno al papel que tenían las armas en la revolución. No niega que las armas tengan un papel en la revolución. Señala, esto lo vamos a dejar para los momentos de los grupos de estudio, otro lugar, un lugar del primero de la autodefensa obrera. Esa defensa debía desarrollarse, es decir, que más obreros estén organizados en la defensa, para luego a pasar en una ofensiva. Bueno, se trata de estrategias diferentes a la que llevó el ya creado ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, por parte del PRT, que se había convertido en sección principal en la Argentina de la Cuarta Internacional del Secretariado Unificado. Ahora bien, este balance crítico nunca no generó en Política Obrera renegar de lo hecho. Es decir, la crítica al foquismo no implicó aislarse de la Revolución Cubana, sino señalar cuáles eran los errores del proceso, lo que se consideraban que eran los errores del proceso, y cuál era la línea que tenía que tomarse. En 1971 siguen saliendo artículos en donde se reconoce el potencial revolucionario que tuvo la OLAS, pero se sigue señalando los límites de ese organismo que finalmente su dirección terminó acomodándose a los postulados soviéticos. Fracasada la OLAS, por llamar de una manera, Política Obrera empieza a establecer lazos con una de las fracciones de la Cuarta Internacional, que es el CI, ¿sí? Y es invitada Política Obrera a sumarse a estos congresos en 1970, y es en ocasión justamente de un aniversario del asesinato de Trotsky que se escribe esto, que lo hemos publicado en Política Obrera en el último aniversario, 80 aniversario del asesinato de Trotsky. Señala los compañeros, ninguna de estas revoluciones triunfantes, la clase, o sea, en la URSS, en China y en Cuba, la clase obrera se apoderó directamente del poder debido a que estaba dirigida por partidos políticamente burocráticos, maoísmo, o de origen pequeño burgués, castrismo. Pero es justamente esto, la inexistencia del poder político obrero efectivo, la causa fundamental de las crisis que afectan a estas revoluciones en el plano de su política. La conquista histórica fundamental de estas revoluciones, la expropiación del capitalismo, solo podrá ser coronada por el gobierno directo de los trabajadores. Digo esto porque hace poco, en el proceso de debate, de crisis que tuvimos en el Partido Obrero, hubo un debate en torno a cómo se caracterizaba la dirección cubana, el Estado cubano, y bueno, esto estuvo ahí, después podemos retomarlo en el debate. Entonces, en esta coyuntura, 1970,
Se señala abiertamente que el trotskismo es heredero de la primera internacional, la segunda, la tercera, los primeros 4 congresos, y la necesidad de combatir por una reconstrucción de la internacional proletaria, ¿sí? Pero esta reconstrucción tiene que hacerse sobre una base programática. Esto es el principal elemento que va a caracterizar a nuestra organización en términos de método. Después lo vamos a ver en otras coyunturas. Numerosos sectores de izquierdas señalan en diferentes oportunidades la necesidad de unirse. Bueno, en máxima expresión recuerdo, bueno, no, depende de la edad de cada uno, Izquierda Unida, acá en Argentina, ¿no? La izquierda que se une. Está muy bien, pero no importa tanto con quién uno se une, sino para hacer qué, con qué programa. Y en ese sentido, siempre Política Obrera lo señaló abiertamente la necesidad de poner a discusión, antes de establecer una unificación política, a discusión el programa. Bien, llegamos ya a fines de los 60, principios de los 70, se da un proceso fundamental otra vez en Bolivia, en donde se desarrolla el primer soviet de América Latina, se desarrolla una asamblea popular que se constituye en un soviet, es decir, en un doble poder, en el cual el Partido Obrero Revolucionario y Guillermo Lora tienen un papel dirigente fundamental. Osvaldo Cogiola lo caracteriza como el hecho de masas más importante en lo cual el trotskismo tuvo un papel dirigente, la Asamblea Popular en Bolivia. De hecho, el alto nivel que tenía el movimiento de masas de campesinos y obreros en Bolivia permite que la derrota de ese proceso que se da por el golpe de Banzer en 1971 le permita a las masas retroceder ordenadamente. Es decir, no hay una desbandada en términos de la bibliografía, no se impone la paz de los cementerios, como se impuso, por ejemplo, en el Chile de Pinochet. Y finalmente, bueno, luego en 1978, rápidamente, entre comillas, ¿no? Bueno, también hubo una dictadura amplia, Banzer cae y vuelve a tener protagonismo el movimiento de masas. Ahora bien, hay un señalamiento que tenemos que tener en cuenta de los balances que hace Política Obrera. Era tal el nivel de miseria política al interior de la Cuarta Internacional que cuando fracasa la lucha de la Asamblea por constituirse el poder, un montón de grupos, en vez de enviar su solidaridad a Bolivia y señalar su apoyo, le cayeron con todo al POR y a la dirección del POR, como que era el resultado de sus errores. Ahora bien, se produce, a partir de estos acontecimientos, sumado a las cuestiones de la lucha armada, la derrota en Bolivia, la crisis de la OLA, una crisis en el comité, en el CI, lo que hemos denominado, hay un ataque de la organización de Healy, del británico, al Partido Obrero Revolucionario, se dan nuevos realineamientos y la OSI de Francia invita a PO a sumarse a una conferencia, ¿no? A la cual finalmente asiste de oyente Política Obrera, el POR no puede asistir, y en esa conferencia, en 1972, que se reunió en París, se analiza el movimiento cuarto internacionalista y se decreta que era inexistente. Se hace un balance muy duro en términos organizativos, en términos programáticos, y queda constituido en esa conferencia el llamado Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, CORSI se denomina, ¿sí? Fundamentalmente conformado por esta OSI, Organización Comunista Internacionalista de Francia, el POR de Bolivia y Política Obrera de la Argentina, ¿sí? Entonces, luego se va a sumar el Partido Obrero Marxista Revolucionario, el POMR, de Perú. El CORSI es
la primera experiencia, por llamar de una manera abiertamente cuarta internacionalista, que lleva adelante política obrera, bueno, en estas condiciones, ¿no? Al mismo tiempo se da una crisis de la otra Cuarta Internacional, el Secretariado Unificado, surge, Nahuel Moreno crea junto a Hugo Blanco una tendencia leninista trotskista, ¿sí? Bueno, rápidamente se fraccionó y finalmente Moreno se marginó de la dirección del SU. A principios de los 70 Moreno se vincula con algunos sectores socialdemócratas y se funda el PST, un partido, ya estamos hablando de hechos que son seguramente más conocidos por ustedes, participa electoralmente. Bueno, el otro día yo les hablé de mi intervención en el Argentinazo y que en la Asamblea Popular de Aedo me crucé justamente con Nora Chiapponi, quien fue la candidata a vicepresidente por el PST en el 73. ¿Sí? Bueno, el golpe va a encontrar al PST en un llamado bloque en defensa de las instituciones, estaban incluidos partidos burgueses. Y en 1973, vamos y venimos, disculpen, son muchos hechos, el PRT rompe con la Cuarta Internacional. Este es otro hecho que expresa la crisis del SU. Acuérdense, la otra fracción en la que no está política obrera. Y el PRT rompe con la Cuarta Internacional con acusaciones muy similares a las de Fidel Castro en el 66, es decir, que era contrarrevolucionaria y que era un agente del imperialismo. Desde entonces va a impulsar otro tipo de agrupación internacional, la Junta Coordinadora Revolucionaria, junto con Tupamaros de Uruguay y con el MIR de Chile, es decir, fuerzas político-militares, que, bueno, va a tener un desarrollo limitado hasta la imposición de los golpes de Estado a escala sudamericana con el Plan Cóndor. En esta situación de crisis es importante señalar otra cuestión respecto del método. Cada vez que yo encontré una encuesta importante lo señalo para que lo tengamos en cuenta al final. El Corsi, es decir, en donde estaba participando política obrera desde el año 72, en el año 73 se dirige al Secretariado Unificado, que estaba en crisis, y le dice, bueno, ¿por qué no abrimos una discusión internacional en torno a la Cuarta Internacional? Pero se le responde de que no podía haber una discusión programática, sino que se tenían que, por decir una manera, incorporar, aceptar la disciplina antes de la discusión. Bueno, ese método no fue aceptado. Dijo, no. Nosotros, es lo que yo decía, lo que señalaba antes. Primero se discute, se hace un acuerdo y después se avanza en una unificación. Bueno, se da en 1975 una conferencia del Corsi en América Latina. Empiezan a agudizarse algunas diferencias, por un lado peor por el otro la OSI francesa, sobre todo en torno al papel de las burguesías nacionales en los países coloniales, semicoloniales o atrasados. En este congreso se aprueba el programa presentado por Guillermo Lora, la Revolución Latinoamericana, en donde se siguen señalando dos líneas estratégicas de construcción partidaria. Por un lado, señalando la necesidad de la construcción de partidos de masas de intervención sistemática en la clase obrera y el campesinado, y mientras tanto el Secretariado Unificado, que realizaba su 10º congreso en 1974, para América Latina se llamaba Lucha Armada en América Latina, la resolución fundamental, es decir, se señalaba la necesidad de construir lo que se decía en aquel entonces el poder armado frente al partido ejército de la burguesía latinoamericana. Bueno, por aquel entonces, al mismo tiempo que se construye la internacional, Partido Obrero, Política Obrera, perdón, participa de las coordinadoras interfabriles, año 75
76, luego del golpe de Estado mantiene su presencia, sus publicaciones, incluso mediante células clandestinas, sostiene sus publicaciones, que son incluso enviadas y publicadas en el exterior. Y yo les hablaba hace un rato del Partido Obrero Marxista del Perú. Bueno, conforman un frente con Hugo Blanco, se constituye lo que fue el FOSEP, Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular, que tuvo un enorme desarrollo y que tuvo una expresión en la elección para constituyente. En aquel entonces estaba planteando una asamblea constituyente en Perú. Hay infinidad de artículos sobre el tema en lo que era la revista de aquel entonces de política obrera llamada Internacionalismo. A todos los invito a leerla, que están los links en el programa. Y el FOSEP saca 15% de los votos para estas elecciones. Pero bueno, luego, orientado fundamentalmente por el morenismo, se considera que esa asamblea constituyente iba a llevar a un poder soviético, un doble poder. Eso no es así, sirve a la recomposición del régimen, y al mismo tiempo se da una crisis en el CORSI, es decir, en nuestra organización internacional. Uno lee los textos y realmente es sorprendente, ¿no? Porque cuesta entender que entre compañeros que llevaron adelante una misma lucha lleguen a haber esos niveles de acusaciones. La OSI francesa plantea que los sindicatos argentinos eran burgueses y que debían ser destruidos. El Partido Política Obrera rechaza esto y recibe la acusación de agente del fascismo, perros guardianes de Videla y Pinochet. En 1978 le dicen eso a sus compañeros de la Cuarta Internacional. Una abierta provocación que fue respondida en numerosos textos que están disponibles, en el cual se critica a las direcciones de la OSI, Stefan Just, a Lambert, pero finalmente entra en una crisis el CORSI insalvable debido a esta degeneración del OSI, que lo que se encuentra detrás es que el OSI buscaba reunirse con otros sectores en crisis del secretariado unificado, y que ese era su principal objetivo. Cosa que no iba a hacer ni el PO ni el POR, sin antes una discusión programática. Bueno, efectivamente eso es lo que se encontraba detrás de la provocación. Finalmente, luego de la ruptura del CORSI, la organización francesa se reúne con Moreno en una llamada Cuarta Internacional, Comité Internacional, que duró poco menos de un año. Se separó enseguida por un debate en torno al gobierno de Mitterrand. Y esto, bueno, derivó en que nuestro partido, junto con el Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, el POR, constituyan lo que se llamó Tendencia Cuarta Internacionalista. Fue fundada en 1979 con el objetivo de reunir en torno a ideas políticas programáticas revolucionarias, a tendencias, partidos, etc., con el objetivo de reconstruir la Cuarta Internacional fundada en 1938. La tendencia Cuarta Internacionalista tampoco tuvo un extenso desarrollo. Esto tuvo también balances, pueden encontrarse en el libro de Osvaldo o también en las propias publicaciones de política obrera. Y lo que se señala en torno a estos balances es que hubo una defección por parte del POR a construir el trabajo internacional, y que de alguna manera el señalamiento era que el proceso boliviano iba a ser el conductor de toda la revolución latinoamericana, con lo cual el POR tenía que consolidarse ahí, y la revolución latinoamericana iba a ser una especie de eco de Bolivia. Bueno, esto conllevó luego otros enfrentamientos, que después, si tenemos tiempo, podemos charlar. Pero mientras tanto, Política Obrera empezó a construir organizaciones a partir de pequeños grupos de compañeros en Brasil. Nace Causa Operaria, el partido PCO, y se crea el Partido de los Trabajadores en Uruguay, ¿sí? Y llegamos
y voy avanzando ya porque son 20 y 41 y dije que iba a dar una clase más corta y estoy dando más larga que las anteriores, y todavía vamos en la década del 80, como comentaba acá con mi compañera cuando lo preparaba esta clase, digo, voy no sé cuánto tiempo y todavía yo no nací. Bueno, yo nací en 79, ahora estamos pasando la etapa ya de mi nacimiento, nos quedan 40 años, pero vamos a hacerlo más corto. En los 80, la reunión internacional más importante que hubo de la izquierda fue el Foro de San Pablo. Fue una reunión de partidos de izquierda impulsada por el Partido Comunista de Cuba, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido Revolucionario Democrático, el PRD de México. Nosotros asistimos, el Partido Obrero asistió, pero nos retiramos. Nos retiramos en pleno desarrollo de la conferencia porque mientras tanto, mientras ocurría el Foro de San Pablo, buena parte de las fuerzas de izquierda que estaban ahí ya eran gobierno, y nosotros hicimos una propuesta de excluir a uno de los partidos que decretó el estado de sitio y la persecución de militantes sindicales en Bolivia. No se aceptó. Bueno, en ese momento nos retiramos, si no me equivoco, en la figura de Pablo Riesnik y Osvaldo Cogiola. Creo que estaba también Jorge, bueno, no estoy seguro. Ahora bien, se hace un balance, ¿no?, de lo que es el Foro de San Pablo, que constituyó un órgano de desmoralización y de contención de masas, al contrario absoluto de lo que debería ser un partido mundial de la revolución. Empieza a imponerse la tercer gran cuestión que va a presionar sobre la Cuarta Internacional. La primera fue el nacionalismo, la segunda fue la lucha armada, la tercera va a ser la cuestión democrática. Empiezan a darse los procesos de transición a la democracia en América Latina, y algunas agrupaciones trotskistas plantean que se trata de una especie de revolución democrática. Se crea en Argentina el MAS, el Movimiento al Socialismo, por parte de Moreno, que plantea la democracia con justicia social. Con la estrategia, la estrategia seguidista toma la forma del famoso que las bases decidan en cada conflicto que había que enfrentar a la burocracia. Empieza a unirse con el estalinismo para el desarrollo del centro-izquierda, con Izquierda Unida, el FREPU. Este desarrollo, que en un momento parecía como el modelo de partido trotskista que finalmente lograba, por decir una manera, traer bajo su ala al estalinismo, es decir, al PC, termina implosionando. Absolutamente, el MAS explota, de ahí deriva otro MAS, el nuevo MAS, el MST, el PTS, la LCR, el FOS, y más organizaciones. Bien, vamos a avanzar porque se da en este contexto en el cual la cuestión democrática aparece como la nueva gran presión sobre la Cuarta Internacional, un debate en San Pablo, en 1988, entre Jorge Altamira y Michel Ledy, o Lowy, como quizá algunos le dicen, Michael Lowy, como sea, lo pronuncio de todas las maneras que se puede decir, un intelectual trotskista muy reconocido. Se da en un congreso organizado por Osvaldo Cogiola en San Pablo, este debate, y lo que señala Altamira es que la cuestión de la vigencia de la revolución socialista es lo que se está debatiendo, es lo que debería debatirse, y que está atada particularmente con la perennidad del capitalismo, es decir, si el capitalismo mantiene o no su lógica, su tendencia al colapso y a la crisis. En este debate, Altamira señala unas cuestiones de método muy importantes. En primer lugar, recuerda que Trotsky crea la Cuarta Internacional para preservar la herencia del programa revolucionario y para mantener la continuidad ideológica del movimiento obrero. Que luego de eso, el pablismo cede
frente al nacionalismo pequeño burgués armado, por decir una manera, luego se cede al democratismo, por lo cual en la década del 80 lo que tenemos que concluir es que la Cuarta Internacional abandonó el programa revolucionario. Esa es la crítica fundamental que se realiza a la Cuarta Internacional, que nuestra organización le realiza. Con lo cual, la reconstrucción de la Cuarta Internacional exige, primero, la crítica radical del programa. E inmediatamente, al mismo tiempo, poner en pie una organización realmente centralizada de actuación, y no un conjunto de sellos que se mueve de forma aleatoria a lo largo del mundo. Y en este planteo, Jorge hace una cuestión, señala algo muy importante. ¿La Internacional será construida solo por trotskistas? De ninguna manera. Bueno, no. Sería una visión extremadamente estrecha de la historia pensar que solamente trotskistas, es decir, ¿dónde está tu carnet de trotskista para incorporarte a una internacional? Hace poco tuvimos un debate, creo que si no me equivoco en el 2018, porque vino una organización de Rusia que tenía ciertas diferencias, obviamente, una organización comunista, pero que aceptó el programa y que se sometió a la votación de lo que era en ese entonces la CRCI. Bueno, ahora vamos a ir a la CRCI rápidamente. Luego de este debate, el PO, ya el Partido Obrero, se da una campaña internacional por la refundación de la Cuarta Internacional, que se inicia en 1996. Pueden encontrar infinidad de artículos en defensa del marxismo, todo tipo de reflexiones, debates compartidos de todo el mundo, de Italia, de Grecia, etc. Y este proceso concluye en 2001 con la conformación de un nuevo agrupamiento, el último agrupamiento del cual participó nuestra organización y que hoy nos vamos a plantear cómo reconstruir, que es el CRCI, que significa Comité de Coordinación por la Refundación de la Cuarta Internacional. Esta agrupación, este comité, tiene un hito fundamental justamente en el establecimiento de un nuevo programa, que era lo que señalábamos como debilidad fundamental de la Cuarta, que fue Jorge Altamira y fue aprobado por un congreso en Buenos Aires en el año 2004, que se llama Tesis Programáticas para la Cuarta Internacional. ¿Por qué era fundamental actualizar, por llamar de una manera, el programa? El programa de transición fue escrito en un momento completamente distinto de la historia del siglo XX, y el hecho fundamental más importante era que ya no existían los estados denominados obreros. Habían caído, con lo cual había que caracterizar qué era lo que estaba ocurriendo a escala mundial. Entonces este programa señala, distingue que la disolución de la Unión Soviética comenzaba a dar inicio a un proceso de transición de restauración del capitalismo en Rusia, en China y en el conjunto de los ex estados soviéticos degenerados. Ahora, ¿qué significa? Y acá viene una cuestión fundamental de método y de debate con otras tendencias. Se empieza a imponer en los 90 la teoría del fin de la historia, ¿sí? ¿Se recuerdan? Fukuyama, bueno, triunfó el liberalismo. Es decir, ese liberalismo que empezó a surgir en el siglo XVII, empezó a desarrollarse con el comercio mundial, bueno, finalmente se impuso. Es decir, es un ascenso del capitalismo hasta este momento que conquista el conjunto del mercado mundial. Eso es erróneo históricamente, eso es erróneo científicamente. Lo que ocurre, el significado de la disolución de los estados obreros es un retroceso en el desarrollo de las fuerzas productivas. Porque el estado obrero implicaba la centralización del capital, el avance a nuevas situaciones, a un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas. Y esta restauración del capitalismo implica un retroceso, no un desarrollo pleno.
del sistema. Eso por un lado. Segunda cuestión fundamental a debate. Lejos del triunfo aparente que querían mostrar los liberales y al cual buena parte de la izquierda se rindió y que concluyó en la estrategia democratista que tomó la forma, por ejemplo, de eurocomunismo en Europa, de socialdemocracia en América Latina, de partidos de alianzas de clase, el abandono de la lucha por el gobierno de los trabajadores, de la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque supuestamente el capitalismo entra en una vía de ascenso y de desarrollo y de anulación de sus crisis. Y si no es de anulación, de crisis hacia más adelante. Nosotros señalamos que no era así de ninguna manera, que este desarrollo del capitalismo, esta restauración del capitalismo, implicaba la agudización de todas las tendencias del capital, de las tendencias a la crisis, de las tendencias a la guerra, de las tendencias a los choques imperialistas, de las tendencias a la creación de innumerables situaciones revolucionarias en todo el mundo. Este es el hecho fundamental del programa que nosotros defendemos para la Cuarta Internacional. No se anula la propia ley del capitalismo a su propia disolución. Y esto es lo que nos caracteriza y lo que nos ha ganado, entre otras organizaciones, pero particularmente, el mote de catastrofistas. La teoría de que el capitalismo se conduce progresivamente a una catástrofe, a un colapso, y que para eso debe prepararse la clase obrera, que la restauración del capitalismo no implica una fase de ascenso y desarrollo de los pueblos, por lo cual entonces la clase obrera tiene que dedicarse a acumular fuerza y esperar un siglo más. No. Inmediatamente se iban a plantear las situaciones revolucionarias. Y bueno, efectivamente, no solamente a lo largo del siglo XXI, América Latina se constituyó en un polvorín, caída de gobiernos, procesos revolucionarios, insurrecciones, sino que en el año 2008 se dio una crisis mundial más poderosa que la crisis de la década de 1930, un crack financiero que podía constituir el colapso del sistema capitalista, y no en términos de la Cuarta Internacional, dicho esto por los propios capitalistas. Entonces, bien, este planteo programático, que es muy extenso, que está en la bibliografía, que invito entre la bibliografía disponible, una de las fuentes fundamentales a leer es esta, plantea la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución. Y este comité tiene por objetivo realizar ese partido. Y para ello no espera un momento más propicio, ni se queja de que seamos pocos, porque toma como método el mismo método empleado por Trotsky. ¿Había algún momento peor que en 1938? En contexto de persecución absoluta y asesinato de las principales dirigentes de la oposición por parte del estalinismo para crear una nueva internacional, no había peor momento, y se creó. Bueno, en este contexto no se busca, esperar nuevos momentos, no, se busca acordar, discutir un programa y poner en pie el comité a través de boletines, de periódicos, de discusiones y conferencias, y de una acción centralizada, de una organización centralizada sobre todo, porque no hay partido mundial sin centralización. Voy a avanzar entonces a lo siguiente, a los dos textos más recientes que tenemos para discutir hoy, ¿sí? Uno está en la bibliografía y otro no, porque fue escrito después. En realidad hay tres textos. Los voy a resumir muy rapidito. Marcelo Ramal discute justamente en pleno proceso de descomposición de la dirección del Partido Obrero Oficial,
en torno al famoso debate de la iniciativa estratégica de la burguesía. Esto varios de ustedes lo tendrán más fresco. Y no es otra cosa que el mismo debate que se estaba llevando adelante entre Altamira y Lowy en la década del 80. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Tiene la burguesía la posibilidad de realizar un desarrollo pleno y desarrollar una estrategia que impulse el desarrollo del capital? ¿O la iniciativa estratégica en pleno momento de crisis queda del lado de la izquierda revolucionaria? Bueno, esto es lo que estaba en debate, y Marcelo Ramal señala la importancia del método de la construcción de la CRCI en este debate, y el criterio que empezaban a tomar nuestros rivales políticos, señalando o criticando a la Conferencia Latinoamericana por ejemplo, su raquitismo o por su modestia, ¿sí? Y un poco no haciéndose cargo de eso también. Esto, Osvaldo Cogiola, en otro texto llamado La división del Partido Obrero y la Cuarta Internacional, insiste en este señalamiento, y en la crítica del caballito de batalla, en realidad no es más que una cita textual de Trotsky, del tercer congreso de la Tercera Internacional, que hizo Schiachello, en torno a la supuesta posibilidad de la burguesía de desarrollar una estrategia más refinada de dominación y de alguna manera retrasar o detener o sobreponerse a la tendencia a la crisis. Claro que esto no se dice abiertamente y se contradicen ambas concepciones. Bueno, el Partido Obrero Oficial sigue reclamándose a sí mismo como catastrofista, como tendencia, como señalar la tendencia al colapso. Pero durante todo el debate han señalado que la tendencia del Partido Obrero, es nosotros, éramos objetivistas por señalar el fundamental de la crisis mundial en la política, y que eso iba a tener un impacto en América Latina inmediato, y que eso iba a impulsar el desarrollo de rebeliones populares a escala continental. Pero está planteando un debate. Entonces, el debate en torno a la capacidad de la burguesía para detener esto, o la imposición de las leyes del capital para imponer la tendencia al colapso, es decir, nuestra característica de llamar catastrofismo a la estrategia política que impulsamos, es la que se dio en el debate que hemos tenido en estos últimos años con el Partido Obrero Oficial y que sigue vigente, y llamo a todos a leer texto de Jacín, que escribió, se llama La CRCI y la lucha por la internacional revolucionaria, perdón, el pseudo congreso, ese es el texto, lo leí, ese es el texto del PO oficial, la CRCI y la lucha por la internacional revolucionaria, escrito para el último congreso del Partido Obrero Oficial, y Jacín escribió una crítica llamada El pseudo congreso del PO oficial y la CRCI, en donde señala estas contradicciones. Lo mismo que yo acabo de señalar en torno a un supuesto catastrofismo que se contradice con la política de el oído en las masas. Es decir, la misma política de que las bases decidan, la misma política de las masas no dan, la misma política de conciliación que culpa supuestamente al movimiento, al retraso del movimiento, para no plantear las tareas fundamentales que tiene que impulsar la Cuarta Internacional, o en caso nacional del Partido Obrero. Cierro con esto. En cuestión de método, hay una crítica que nosotros hemos realizado a la última conferencia latinoamericana que hizo el Partido Obrero Oficial, en la cual no solamente aparecieron organizaciones de todo tipo sin ningún tipo de tradición de vínculo en la preparación de documentos previos para la discusión, para el debate, etc., sino que se dieron discursos durante
varios, uno tras de otro, sin mucha conexión, para después de eso pasar a un debate faccioso entre sobre todo los organizadores, que fue el FITU, pasándose factura por todo tipo de nimiedades. Evidentemente esa metodología no es la que estamos llamando nosotros a defender. Y aquello que critica el Partido Obrero oficial en su Congreso, que hace un balance de la CRCI donde tira toda la tradición que nosotros hemos construido y que constituye un punto elemental, que es el planteamiento del programa, la defensa del programa, la elaboración de tesis y la verificación o no de esas tesis. Ese método con el que nosotros hemos procedido se señala que no es el correcto, porque lo que debe evaluarse es el éxito o otro tipo de cuestiones en donde se llega incluso a aseverar que ciertos compañeros no han puesto el cuerpo o no han actuado como sí ha actuado el Partido Obrero y el FIT aquí. ¿Y cómo tienen para demostrar eso? Las elecciones. Es decir, que el gran desarrollo de las elecciones del Partido Obrero y el FITU hoy, le permitirían tener cierta autoridad política para juzgar al resto de organizaciones que no les dio la razón en el debate que tuvieron con la tendencia y que quedó claramente manifiesto por el planteo de los compañeros de Grecia, de Uruguay, etc. Bueno, compañeros, dicho esto, son las 21, les pido disculpas. Evidentemente son una cantidad de contenidos enorme y de allí el método que hemos tomado, ¿no? Que estos temas tienen que tratarse con un tiempo superior, pero espero por lo menos haber señalado los momentos fundamentales de la lucha de Política Obrera y el Partido Obrero por la construcción y la reconstrucción de la Cuarta Internacional.